Buenos días a todas y todos. Hoy estamos para nuestro último webinar de esta serie de webinar en el contexto de esta campaña de verano. Desde acá del Departamento de Enfermedades Transmisibles del MinSal, hoy vamos a presentar un tema muy importante como lo es el antivirus, donde la pesquisa precoz de los signos y síntomas es muy relevante por la gravedad de esta enfermedad. Recordarles que este es un formato webinar, por lo tanto no pueden encender sus cámaras, tampoco sus micrófonos, pero es muy relevante que hagan sus preguntas al expositor a través del chat. Voy a pasar a presentar entonces a nuestro destacado expositor del día de hoy con una amplia y reconocida trayectoria en este tema. Él ha sido investigador de la epidemiología, tratamiento y control de esta enfermedad. Es médico cirujano de la Universidad de Chile, tiene una especialidad en pediatría de la Universidad Católica, tiene una subespecialidad en infectología y medicina tropical de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, una subespecialidad en virología de la misma universidad, es jefe médico del vacunatorio de Clínica Alemana, es consultor también de Clínica Alemana y de la Universidad del Desarrollo y director del programa de antivirus de la misma universidad. Dejo con ustedes entonces al doctor Pablo Vial. Buenos días, doctor. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Un gran gusto participar en esta instancia de capacitación. Gracias, Jorge. Y le agradezco a todos los presentes su participación y espero que les sea útil y oportuna. Eh, en esta primera diapositiva les puse una fotografía del roedor, el ratón colilargo. Eh, no tenemos en Chile demasiada familiaridad para reconocerlo, así que toda oportunidad para eh, saber cómo es y cómo se comporta este roedor es buena. Específicamente en esta charla vamos a ver, los objetivos son mantener la alerta sobre esta infección, revisar las claves de diagnóstico, algunas cosas nuevas al respecto y recomendaciones del manejo clínico oportuno. Les voy a presentar dos casos como para motivar. Eh, Estos son dos casos reales que hemos visto durante los últimos meses. El primero es un paciente de 30 años, sano, que tiene un síndrome febril con progresivo compromiso del estado general, cefalea, dolor abdominal, náusea y dolor en todo el cuerpo. Consulta en el servicio de urgencia en una ciudad de la región de Los Ríos, febril, con examen físico sin otros hallazgos normales. Le toman un hemograma y tiene un hematocrito 45%, leucocito 18.000 y plaquetas 20.000. Y se da de alta con el diagnóstico de síndrome febril inicial, indicación de alivio de síntomas con antipirético, y se informa que el equipo de medición de plaqueta presenta un desperfecto. Y en 24 horas, este paciente desarrolla una insuficiencia respiratoria. Así que aquí hay como tres antecedentes que son importantes. Uno, que un paciente que presenta un síndrome febril. Dos, que está en un área endémica de hantavirus. Tres, que tiene dos cosas en el laboratorio que nos podrían indicar que hay algún problema. Uno, que está con un hematocrito que podría ser un poquito alto. Y segundo, que tiene plaqueta muy baja. La medición de plaquetas se repitió y determinaron que había un desperfecto en el equipo, pero después el paciente desarrolló insuficiencia respiratoria y efectivamente era antivirus. Eh, el segundo paciente, un paciente de 9 años, ahora un niño con síndrome febril, con progresivo compromiso eh, del estado general, cefalea, dolor abdominal, náusea y dolor en todo el cuerpo, 5 días de evolución, consulta en el servicio de urgencia de la región del Maule, febril, examen físico sin otros hallazgos anormales, y la radiografía de tórax tenía infiltrados intersticiales bilaterales. Un hemograma con 41%,
de hematocrito, leucocitos 15.000, plaquetas 45.000. Y consultas ambulatorias tuvo 2, desarrolló compromiso respiratorio progresivo, requerimiento de oxígeno y se hospitaliza con el diagnóstico de neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria. Y aquí este niño tuvo suerte porque tenía un pariente que vivía en otra ciudad, veterinario, y solicita que se informe a médico tratante que puede ser hantavirus. Por lo tanto, el médico tratante solicita serología por hantavirus y IgM-IgG, que son positivos en el test rápido. Así que tenemos aquí 2 casos de síndrome febril que se presentan con lo fundamental aquí, en primer lugar progresivos, pero que se presentan con plaquetas disminuidas, que nos debe dar una alerta de que estamos frente a una enfermedad un poco diferente a lo habitual de los síndromes febriles. Entonces, la definición de caso eh, con la que trabaja el Ministerio de Salud, un síndrome febril de más de 48 horas, síntomas tipo influenza, con compromiso del estado general, cefalea, dolor abdominal, náusea, mialgia. En el hemograma, lo fundamental es que presentan trombocitopenia, menos de 150.000 por milímetro cúbico, y con antecedentes epidemiológicos de residencia o visita a áreas endémicas, eh, eh, laborales o son contactos de un caso. Entonces, nosotros propusimos en un artículo que publicamos recientemente una definición que hemos consensuado con otros países sudamericanos, latinoamericanos. La infección por hantavirus debe ser considerada en pacientes que residen o tienen una historia reciente de viaje a una región endémica. La historia reciente involucra 5 a 10 días, eh, que se presenta con fiebre persistente mayor de 48 horas, cefalea, mialgia, manifestaciones gastrointestinales, estas son importantes. Ya hemos visto que la mayoría de los pacientes las presentan, y marcada disminución del recuento de plaquetas. En el caso de enfermedad si llega el paciente con enfermedad más avanzada, ahí presentan tos, disnea, hipoxia e infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax. En regiones endémicas para virus Andes, es importante también considerar como factor de riesgo el contacto cercano con un caso de infección por hantavirus en los 40 días previos. En particular, contacto sexual o dormir en la misma habitación. Esto es porque el virus Andes, dentro de todos los hantavirus que existen en el mundo, es el único que ha sido demostrado que se transmite persona a persona, aunque este fenómeno sea generalmente infrecuente. Eh, con respecto al virus, hay un par de síndromes relacionados con la infección por el virus anthrax. Vamos a ver en el siguiente diapositivo que el virus anthrax tiene distribución fundamental. Y nosotros tratamos de poner en esta figura que fuera bien gráfica respecto a las diferencias que presentan estos 2 virus. Hay virus que están presentes en América, continente americano, y hay virus que están presentes en Eurasia, o sea, Europa y Asia. Los virus presentes en América afectan principalmente el corazón y los pulmones, como desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, y los virus presentes en Europa y Asia se manifiestan principalmente por síntomas o signos o exámenes de laboratorio de insuficiencia renal. Entonces tenemos en más rojo los órganos como más afectados con los virus americanos y los virus de Eurasia. Vemos también, dibujamos acá el árbol vascular, que está presente aquí en el dibujo, en los hombros y en los brazos, pero en todo el cuerpo. Estos son virus que infectan el endotelio, así que afectan en la práctica todo el aparato circulatorio.
Y en un rosado más claro vemos que los virus americanos también pueden afectar el riñón y afectan también el hígado, y los virus de Eurasia pueden afectar también los pulmones y el corazón, y pueden afectar en menor grado también el hígado. Así que tenemos estos como órganos donde se produce la infección en forma predominante, pero también hay una superposición, es decir, los virus de Eurasia podrían producir un síndrome cardiopulmonar, y los virus de América también pueden producir un compromiso renal que puede ser importante. El total de casos que se presenta en el mundo es predominantemente en Europa y Asia. Ustedes pueden ver en este mapa que en América aproximadamente hay 350 casos anuales de este virus predominando en el cono sur, en Chile y Argentina, también hay en Paraguay, en Brasil, en Panamá y en Norteamérica con el virus sin nombre. Ahí tienen los nombres debajo, cuáles son los virus predominantes en cada una de estas regiones. Por ejemplo, Panamá, el virus choclo, Paraguay, Laguna Negra, Argentina y Chile, el virus Andes, etc. Y en Europa hay más casos, sobre todo en Europa, en el norte de Europa, ha ido descendiendo hacia el sur, pero hay dos virus principales, el Púmala y el Dobrava. El Dobrava es un virus que es un poco más agresivo, es más severo. En Rusia está presente el Púmala, Dobrava y un virus que se llama Amur. Y en China y Corea está el virus que le dio el nombre a toda la especie, el virus Hantan y el virus Seúl. Eh, Aquí les voy a mostrar en este diapositivo cómo vamos a ir siguiendo los pasos del virus. O sea, tenemos un reservorio, el roedor que es reservorio para cada uno de estos virus es diferente. Hay distintas especies de roedores que tienen distintos hantavirus. Eh, Desde ese reservorio se produce la transmisión si es que hay factores de riesgo de contacto con los roedores. Después le sigue un periodo de incubación, una enfermedad y después un periodo de convalecencia. Donde estamos más focalizados desde el punto de vista clínico y atención de los pacientes es en el diagnóstico precoz y el por qué algunos pacientes hacen una enfermedad muy severa y otros pacientes hacen una enfermedad eh, más leve. Y finalmente, estamos focalizados en alternativas de tratamiento, alternativas que sean modernas y de acuerdo a los conocimientos que tenemos actualmente. Les voy a decir algunas cosas de características del virus que sean útiles para todos ustedes. Este es un virus RNA que tiene 3 segmentos y posee una envoltura externa de lípidos. Tiene envoltura este virus y es necesaria para que el virus pueda infectar. Esta envoltura que ustedes ven en esta figura como esta capa gris con proteínas amarillas que la atraviesan, es muy sensible a la luz solar, a la desecación, a los detergentes y al cloro. Es sensible en realidad a los rayos ultravioleta, eso es la luz, a la desecación, detergentes y cloro. Todo esto, la luz, la desecación, detergentes y cloro, inactivan el virus. Y mediante qué mecanismo rompen esta envoltura aquí y hacen que el virus se transforme en algo no infectante. Entonces, tenemos un mecanismo, el hecho de exponer al sol, el hecho de que haya ventilación para desecar, el hecho de poder poner detergente sobre superficie mezclado con agua o cloro, eh, el virus se inactiva con esos mecanismos. Ahora,
Una vez que un roedor ha eliminado el virus en sus secreciones, pueden ser deposiciones, orinas, secreciones respiratorias, el virus en lugares abiertos sobrevive poco, sobrevive 1 a 2 horas en el ambiente general, externo, ventilado, expuesto a luz solar. En lugares cerrados, sin embargo, puede sobrevivir por más de 24 horas. Estamos hablando de un entretecho o bajo el suelo de una casa, si tienen palafito o están sobre pilote, en madriguera o nido. eh, el virus sobrevive mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque ahí no hay exposición al sol, no hay luz ultravioleta y tampoco hay ventilación. En las madrigueras o nidos, el virus sobrevive por más de 2 semanas. Es decir, hay una gradiente dependiendo de las condiciones en que se encuentra el virus en el ambiente. Y con este conocimiento básico sabemos entonces que tenemos elementos que son de relativamente fácil acceso para inactivar el virus y hacerlo no infectante. Este virus, ¿dónde está en la naturaleza? Vive en las células y sangre de los ratones. Produce muy poco efecto biológico en los roedores infectados. Este es el roedor que tenemos en Chile, el principal reservorio, el Oligorisomys longicaudatus, ratón colilargo. Está presente desde la 4ª región a la 12ª región en Chile. eh, el ratón no se enferma con el virus, sobrevive, tiene algunos efectos biológicos aparentemente, pero muy, muy poquitos. Así que se comporta en la práctica como un roedor normal y no lo podemos diferenciar de un ratón que no está infectado. Y solo al 1 a 6% de los roedores colilargos tiene antivirus. O sea, no solo es cuestión de encontrarse con un Oligorisoma longicaudatus para infectarse, es mucho menos probable. Es decir, de toda la población de esta especie, hay unos poquitos que están infectados. Ya aumenta en algunas condiciones ambientales, por ejemplo, cuando hay ratadas y hay mucho roedor que está compitiendo por el alimento, ese porcentaje puede subir hasta 10, 15%, porque los roedores se comportan de forma más agresiva y se transmiten entre ellos. Fíjense que este roedor, la foto que les ponía al principio, es un roedor que tiene las extremidades traseras muy, muy potentes y en general, además de tener la cola larga, como ustedes ven en la foto de la izquierda, él tiene las extremidades traseras muy desarrolladas y al caminar, al desplazarse, da saltos. No con la habitual carrera de los roedores, sino que uno claramente ve que dan saltos. De la dinámica de poblaciones de los Oligorisomys longicaudatus, el doctor Roberto Murúa en algún minuto me mostró un diagrama que yo reproduje en este dibujo de cómo aumentan y disminuyen los roedores de acuerdo al área que estamos considerando. Si nosotros vemos áreas naturales, por ejemplo, bosques o sectores de la naturaleza que no están tocados por el hombre, los roedores comienzan a aumentar a finales de invierno y tienen un pic dentro del comportamiento natural, un pic de reproducción en septiembre y aumentan septiembre, octubre, noviembre. Sin embargo, eso es porque en la naturaleza ellos encuentran el alimento durante esa época. Sin embargo, en áreas de transición, donde hay, donde hay bosque o naturaleza que no ha sido tocada, transicionando con donde el hombre ha comenzado a ocupar. Eso es lo que llamamos áreas de transición, áreas donde se está haciendo agricultura, áreas rurales donde se está explotando la tierra. En esas áreas de transición, el pic de alimentos se produce durante el verano. Entonces, las poblaciones de roedores
vuelven a aumentar durante el verano por la abundancia de alimentos. Entonces tenemos como dos picos y eso se traduce en ¿cómo se llama? En la epidemiología de la enfermedad, que tenemos, como ustedes ven, esto es un resumen de varios años, del 2020 al 2024. Se produce un pic claramente durante el verano, con un alza en febrero, marzo, abril del número de casos, y previamente, eh, el, o posteriormente, hay como un segundo pic que es detectable tipo octubre, noviembre, diciembre. Entonces esto podría representar, si bien no es una cosa matemática, podría representar esta variación en la dinámica de las poblaciones de acuerdo a dónde nos encontremos. Esta es la epidemiología en Chile. Este año van un total de 24 casos hasta la semana epidemiológica 47. Y este gráfico muestra que en general hay entre 30 a 60 casos por año. El 76% son hombres y la edad promedio es joven, son 34 años. Y en Chile tiene una particularidad que un 15% de los casos son en menores de 15 años. O sea, hay una población pediátrica infectada relativamente importante. La letalidad promedio, o sea, el número de casos infectados que se muere, es de aproximadamente 35% y ya llevamos 3 o 4 años en que estamos en niveles entre 20 y 30%. Esto es todo un logro, reducido desde 60%, que eran 60, 50%, inicialmente cuando se identificó por primera vez el virus. Eh, una cosa que es importante acá, nosotros vemos este gráfico, y este gráfico es un consolidado de casos que se producen en regiones muy distintas. Entonces, si uno lo pudiera desagregar esto, vería que, por ejemplo, no sé, el 2017 la mayoría de los casos se produjeron en la región del Maule, o en la región eh, del Biobío. Después el brote se desplaza más al sur, y en los lagos, y así, etcétera, etcétera. O sea, es una endemia móvil. No todos los años ocurren casos en todas las regiones, sino que se va moviendo de acuerdo a las condiciones ambientales y qué es lo que está pasando en los bosques y en el ambiente natural. Eso hace que nuestra alerta se pierda un poco, porque pueden pasar en una región 2 o 3 años o 4 en que no vemos ningún caso y se nos olvida que existe esta enfermedad. Y sin embargo, en otra región que puede estar al lado, están teniendo muchos casos y van a dejar de tener en los años siguientes. ¿Cómo se infectan las personas? Esto ocurre preferentemente en lugares cerrados, poco ventilados y con poca iluminación, por los factores que le decía. Se contagia al respirar gotas o polvo contaminado con saliva, orina, excremento de ratones infectados. Así que una de las razones principales de que esto ocurra es que, por ejemplo, uno barra, que uno desmalece, que uno ingrese a lugares cerrados donde al abrir la puerta se levanta polvo, o se levanta lo que está y queda en suspensión, y uno lo respira. Infrecuente mordedura de roedores, pero tenemos al menos 2 casos en Chile en que se ha producido mediante este mecanismo. Y el virus Ande, hay un porcentaje de los casos que corresponden a transmisión persona a persona, y lo vamos a ver rápidamente. Este es un estudio que hizo nuestro grupo, dirigido por en un estudio dirigido por Marcela Ferré, de 76 casos índice. Se enrolaron 476 contactos, y de esos 476 contactos, eh, 460 no desarrollaron hantavirus, y 16 casos adicionales desarrollaron
la enfermedad, la infección. O sea, tiene una tasa de ataque secundario de 3,4%, 16 de 476. Sin embargo, cuando hacemos esta tabla y vemos qué es lo que pasa, cuántos de los 16 que fueron positivos son parejas sexuales o duermen en el mismo dormitorio, en la misma cama, esta tasa aumenta de 17,6% y en los que no duermen en la misma cama es un 1,7%. Así que el riesgo de convertirse en un caso adicional siendo pareja sexual de un caso es 12,8 con ese intervalo de confianza. Así que el contacto íntimo, no necesariamente sexual, hay muchas cosas que hacen las personas que son pareja, se cuidan uno a otro, le limpian, si ha tenido vómito, etcétera, etcétera, lo cuidan, en fin, que pueden ser instancias de transmisión. Eh, el virus Andes es detectable durante el periodo de incubación. Esto lo aprendimos con los casos que pudimos diagnosticar a partir del estudio contacto. Y ustedes ven que estos son 6 casos adicionales. Eh, el, el, eh, la carga viral está en esta tercera columna que podemos encontrar muchos días antes de que los pacientes presenten síntomas. Ustedes pueden ver que aquí hay un paciente que se detectó 14 días antes de que presentara síntomas, ya tenía una carga viral bastante alta. El siguiente paciente a los 15 días también tenía una carga viral alta. O sea, durante el periodo de incubación, nosotros podemos detectar por RT-PCR, podemos detectar la replicación del virus. Eh, este es el caso que fue publicado del super diseminador en Argentina, que también hay transmisión persona a persona, bueno, tiene el virus Andes. Y esto durante noviembre a febrero del 2018 a febrero del 2019 se produjeron un brote de transmisión persona a persona que involucró a 34 pacientes con 11 muertes. Y el diagrama que hicieron para esta publicación es que hay un paciente índice, el número 1, una, una paciente que estaba celebrando su cumpleaños, invitó a mucha gente y en esas celebraciones estaba durante el periodo de incubación con síntomas muy iniciales, contagió a 5 personas y de esas 5 personas, dos, el caso 2 y el caso 5, transmitieron a otro grupo, a otras personas. Por ejemplo, el caso 2 tuvo ese número de contactos, lo transmitió a 3 personas y esas otras 3 personas volvieron a transmitirlo y aproximadamente 3 periodos de incubación siguieron apareciendo casos. Uno de estos casos, que no sé exactamente cuál es, que falleció durante contactos, durante el entierro de ese paciente produjeron casos adicionales. Esto es un típico caso de un super diseminador, es decir, este es un virus que tiene alguna particularidad especial que hace que se transmita mucho más frecuentemente entre persona a persona. Entonces tenemos 3 situaciones en que nos vamos a ver por lo menos solicitados de ayuda. Uno es la exposición, cuando una persona siente que se ha expuesto en la naturaleza a roedores silvestres. Lo otro es exposición de contactos cercanos al caso. Y tercero, que uno identifique una exposición durante un brote más importante relacionado a un caso que puede ser un super spreader o super diseminador. Esto es bien importante porque en el fondo me imagino que muchas de las situaciones que ustedes van a estar expuestos. Un grupo de scout que va a acampar en una región y en el cual se presenta un caso que estaría como en este segundo grupo. Entonces,
bueno, todos estuvieron expuestos a los mismos factores de la naturaleza, además los que estuvieron durmiendo, por ejemplo, en la misma carpa. Qué hacemos en esas situaciones? Eh, bueno, entonces tenemos claro que durante el periodo de incubación el virus se replica activamente en forma silente y es detectable. O sea, si queremos hacer diagnóstico precoz en muchas de esas situaciones y detectar el virus durante el periodo de incubación, tenemos que, en vez de serología, utilizar RT-PCR, o sea, tratar de identificar el virus, no la respuesta inmune que todavía no se produce. Entonces, si miramos la positividad que podríamos tener de los exámenes, si hacemos RT-PCR, es muy precoz durante el periodo de incubación, durante todo el periodo de la enfermedad, incluso persiste positiva por un periodo más largo durante la convalecencia. Sigue habiendo virus. Y la serología aparece más tardíamente y bueno, sigue siendo positiva por un periodo largo. Con respecto a los síntomas iniciales, la fiebre, son fiebre, cefalea, mialgia, dolor abdominal, náusea, vómito. Eh, Muchos pacientes son dados de alta de las primeras consultas con el diagnóstico de síndrome febril inicial o síndrome febril, a veces influenza, a veces neumonía atípica, si es que le toman una radiografía y aparecen algunos infiltrados y se van con acitromicina, con claritromicina. Bueno, y si uno le toma exámenes a esos pacientes, generalmente la radiografía de tórax es normal, muy precozmente es normal, o tiene infiltrados intersticiales inespecíficos que a uno lo pueden hacer parecer como una neumonía típica. Y dentro el examen tal vez más útil para hacerle en periodos iniciales es el hemograma, que está más disponible en mucho más partes, eh, y, y los pacientes presentan acá, la principal característica que uno busca es que tengan plaquetopenia. Nosotros no tenemos otra fiebre hemorrágica en Chile, pero estamos viendo que sí podríamos tener. Eh, Se lo digo un poco adelantándome, si en Chile tuviéramos dengue o nos aparece transmisión importada o autóctona de dengue, vamos a ver síntomas iniciales muy parecidos y el hemograma también tiene plaquetopenia. Es decir, los pacientes que viven en áreas donde hay dengue, chikungunya, Zika, tienen más problemas para hacer el diagnóstico precoz porque hay una variedad de enfermedades que pueden imitar exactamente los mismos síntomas. Eh, con respecto a la progresión, los pacientes a los pocos días, 4 o 5 días, comienzan a presentar disnea, hipoxemia, hipotensión arterial y shock, representando el compromiso pulmonar, por un lado, disnea y hipoxemia, hipotensión arterial y shock porque se les compromete el corazón y tienen un shock cardiogénico. Y ahí la radiografía de tórax es muy útil porque presenta radiografía de tórax con infiltrados difusos y muchas veces derrame pleural. Eh, entonces, si uno quisiera hacer un diagrama de esta enfermedad, durante el periodo de los primeros síntomas, de 2 a 6, tenemos que son síntomas bastante inespecíficos, pero son progresivos. El paciente realmente se siente enfermo. Es importante que se acuerden de que pueden tener dolor abdominal y diarrea. El, eh, y en ese periodo, el prodromo es que puede aumentar el hematocrito. Lo principal es que disminuyen las plaquetas. Y cuando haya disminución de plaquetas, siempre acuérdense de antivirus. Es una posibilidad dentro del diagnóstico y presenta estas células inmunoblastos que la mayoría de los laboratorios los informan como linfocitos atípicos. La agravación de esta enfermedad ocurre en forma abrupta y es muy rápida. Muy rápidamente, en pocas horas, se produce falla respiratoria, falla cardíaca y shock, dándonos una muy poca oportunidad de adelantarnos a las complicaciones del paciente. Así que es muy importante hacer el diagnóstico lo más precoz posible, porque sabemos que en muy pocas horas
los pacientes se deterioran y se agravan y pueden llegar a necesitar hasta ECMO, o sea, partiendo por ventilación mecánica, drogas vasoactivas y ECMO como apoyo más específico y final. El, y después hay también una rápida recuperación de la función respiratoria y función cardíaca si los pacientes sobreviven. Esto que les digo es bien importante porque la mayoría de los pacientes, esos son los linfocitos, los inmunoblastos o como linfocitos de característica atípica. Esto es bien importante, esta curva que les muestro yo de abrupto agravamiento, porque la mayoría de las muertes se producen los 2 primeros días, el día del ingreso y el primer día eh, de evolución, porque el agravamiento es muy rápido y muchas veces no da tiempo de tomar las medidas de apoyos, de sostén, para que el paciente sobreviva. Entonces tenemos presentaciones clínicas, unos leves, que tienen infiltrados pulmonares bilaterales, una insuficiencia respiratoria moderada que requiere oxígeno, que la mayoría de ellos sobrevive, obviamente, y una presentación severa con un agravamiento abrupto, en que presentan insuficiencia respiratoria y shock cardiogénico, y en esos pacientes son los que tenemos el mayor porcentaje de letalidad. Con respecto a los marcadores orientadores de pronóstico en Chile, las plaquetas están asociadas a progresión. Mientras más bajas sean las plaquetas, con mayor seguridad podemos saber que ese paciente va a necesitar ventilación mecánica, va a desarrollar un shock cardiogénico. Y la proteinuria, o sea, el compromiso renal, está asociada a mortalidad. Estos son 2 estudios que hemos hecho acá en Chile con el grupo de médicos de toda la enfermedad, que trabajamos en esta enfermedad. El ministerio, en vista de este agravamiento abrupto y que se va a requerir cuidados muy especiales, eh, 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 tiene este decreto, esta circular que indica el año 2017 el traslado de los pacientes con sospecha diagnóstica de Hanta no debe ser retardado en espera de confirmación diagnóstica por examen serológico positivo. Esa es una respuesta a lo rápido que evoluciona y a la necesidad de que estos pacientes estén en un centro que tenga la capacidad de tratar pacientes críticamente enfermos y sobre todo que tengan la capacidad de hacer ECMO. Eh, ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos aquí en Chile para la infección por hantavirus? Bueno, leptospirosis diría yo que es como la duda que tenemos en forma más frecuentemente. La leptospirosis también produce un compromiso pulmonar importante, fiebre alta, tiene más compromiso hepático y más compromiso renal. Pero como les decía antes, el hantavirus también puede tener compromiso hepático y puede tener compromiso renal. Entonces, eh, eh, resulta a veces difícil diferenciarlo. La influenza grave, la sepsis grave, el dengue, si es que nos llega. Han llegado casos importados a Chile cada vez con mayor frecuencia, pero todavía no tenemos dengue autóctono. Pero ya tenemos el vector en algunos sectores de Chile, en el norte y en la región de Valparaíso, especialmente cerca de la cordillera. Entonces, podríamos tener también dengue autóctono y agregarlo a la lista de diagnóstico diferencial. En algunos casos se ha considerado también, hemos visto fiebre tifoidea y varios pacientes, al menos 4 pacientes que yo conozca, se han operado como abdomen agudo. Con respecto a las intervenciones terapéuticas, tenemos ribavirina, que es un antiviral. La ribavirina es efectivo contra el hantavirus, pero en in vitro. En vivo no ha demostrado ser útil. La metilprednisolona, hicimos un estudio para ver si la metilprednisolona mejoraba el pronóstico de los pacientes y no encontramos que fuera así. O sea, en la práctica la letalidad fue la misma en los pacientes que recibieron metilprednisolona y no metilprednisolona. El ECMO es una forma de apoyar a los pacientes, es la oxigenación por membrana extracorpórea,
Y finalmente lo que hemos utilizado, los anticuerpos neutralizantes, que se pueden administrar en forma de plasma inmune, eh, en que son anticuerpos policlonales, es decir, de pacientes convalecientes que han sobrevivido a la enfermedad y que le hemos medido los anticuerpos y son relativamente altos, entonces se pueden administrar ese plasma como una forma de controlar el virus precozmente. Ahora, eso les voy a decir, han habido muchos avances desde que usamos plasma inmune y hay anticuerpos neutralizantes monoclonales en un par de grupos aquí en Chile. Hemos desarrollado eh, anticuerpos neutralizantes monoclonales que están a la espera de que eventualmente los podamos usar en ensayos clínicos para ver su resultado. Ahora, hay una salvedad que les quiero hacer con respecto al uso de anticuerpos neutralizantes y también les voy a mencionar un poco de ECMO. Con respecto a los anticuerpos neutralizantes, un poco de historia. Los títulos bajos de anticuerpos neutralizantes, cuando el paciente ingresa en el momento de admisión, cuando recién se hace el diagnóstico, se asocian a mayor severidad y riesgo de muerte. O sea, si un paciente llega al hospital o se le hace el diagnóstico y en ese momento tiene anticuerpos neutralizantes bajos, su pronóstico es peor. Eh, eso, los anticuerpos neutralizantes no los podemos medir fácilmente, se demoran varios días en medirse. Por lo tanto, estos son estudios que han visto esto. Si nosotros pudiéramos al paciente, al momento que llegamos a conocer el diagnóstico, le podemos elevar los anticuerpos neutralizantes, el resultado de eso probablemente va a ser que mejoremos su pronóstico. No que lo curemos, pero sí que mejoremos su pronóstico. La transferencia pasiva de anticuerpos neutralizantes producidos en mono, inmunizados con una vacuna DNA, a hámster sirios, que es el modelo animal de virus Andes, son protectores. Es decir, si nosotros le aplicamos anticuerpos neutralizantes en distintos periodos después de que infectamos a estos roedores, el cáncer sirio, tienen un excelente resultado en el control de la infección. Los niveles de anticuerpos neutralizantes persisten por años luego del síndrome cardiopulmonar, así que tenemos sueros de pacientes convalecientes que tienen anticuerpos bastante altos. Y un antecedente histórico importante y que todavía se utiliza en la fiebre hemorrágica argentina por el virus Junín, el uso de plasma inmune de pacientes convalecientes en infección disminuyó la letalidad de 20% a 1% en la enfermedad aguda. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante más largo y un periodo de prodrómico más largo, el periodo prodrómico más largo, perdón. Por lo tanto, hay más tiempo para aplicar este suero hiperinmune. Entonces, les voy a mostrar algunos efectos en roedores para un mensaje final clínico. Esto es el efecto de la administración de anticuerpos neutralizantes en el modelo animal que existe para el virus Andes. Entonces, uno infecta con virus Andes y le aplica anticuerpos neutralizantes el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 9, vamos a ver los resultados. Los roedores, en general, en este modelo se mueren entre el día 11 y el día 12. Entonces, vamos a aplicar anticuerpos neutralizantes en distintos periodos cerca del momento en que se agravan y se mueren estos roedores. Y el resultado que tenemos es que de los controles que no le aplicamos anticuerpos neutralizantes, todos se mueren. Protección cero. Si aplicamos los anticuerpos neutralizantes el día 3, el día 4, el día 5, tenemos una alta proporción de protección. Sin embargo, en la medida que nos vamos acercando a cuando el paciente se agrava y el roedor hace síndrome cardiopulmonar, una enfermedad muy similar a la de humanos, la protección disminuye. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente que está, por ejemplo, grave, que está ventilado, que está en ECMO, el efecto que podemos esperar de aplicarle anticuerpos neutralizantes es bastante bajo. Ustedes ven aquí 25%, uno de 4 roedores. Y también en el día 6, o sea, más precozmente.
Entonces, no hay que tener tanta fe en el uso de plasma inmune o si pudiéramos tener anticuerpos neutralizantes, que es lo que estamos trabajando, a no ser que tengamos la capacidad de hacer diagnóstico muy precoz y que este esté disponible universalmente en nuestro centro de atención de salud. Entonces, el objetivo de hacer diagnóstico precoz, si es que tenemos una herramienta terapéutica como plasma inmune o anticuerpos neutralizantes monoclonales, el diagnóstico precoz se transforma en el pilar de que nosotros podamos intervenir en estos pacientes y tener un mejor pronóstico. Nosotros hicimos un estudio de pacientes tratados versus no tratados con plasma inmune y vemos que los tratados tuvimos una letalidad de 14% comparado con el resto de Chile donde no se utilizó, que era 32%, y en los mismos sitios, pacientes que no se trataron, 27%. Y la significación estadística es marginal. El futuro, entonces, la producción de anticuerpos monoclonales neutralizantes con efectividad de amplio espectro que puedan ser contra todos los antivirus, tanto los asiáticos, europeos como los americanos, y que tengamos fácil disponibilidad. El plasma inmune es de difícil disponibilidad, es muy difícil tener un stock, es más difícil todavía tener un stock en cada uno de los centros donde se presentan estos casos, y no es un producto estandarizado, cada plasma inmune es diferente. Así que el objetivo en el futuro es que tengamos un anticuerpo monoclonal de amplio espectro como un producto estandarizado que venga en un frasco, que pueda ser mantenido en todos los centros y que tenga fácil disponibilidad. Con respecto al ECMO, y con esto voy a terminar, es una intervención con muy buena evidencia de efectividad. Eh, la experiencia que tenemos es que pacientes que en la práctica ya no teníamos mayores posibilidades con ventilación mecánica y drogas vasoactivas y los conectamos a ECMO, o sea, que eran pacientes que iban a fallecer, de esos el 60 al 80% sobreviven. O sea, 60-80% de sobreviven pacientes con pronóstico de muerte. Eso es tanto en Estados Unidos como en Chile. Y es por eso, este es el fundamento de que el MinSal tiene un protocolo de derivación de todos los pacientes ante sospecha de hantavirus a centros que tengan ECMO. Porque no solo lo que podamos hacer con ventilación mecánica y tratamiento del shock con drogas vasoactivas, sino que lo que eventualmente le podemos ofrecer al paciente es que agotadas esas posibilidades, le podemos reemplazar el corazón y el pulmón, al menos parcialmente, con este instrumento. Eh, el ECMO, hay dos tipos de ECMO. Esta es otra figura que tenemos este ensayo en el artículo del Lancet. Hay un ECMO veno-venoso que fundamentalmente sale una cánula por una vena y entra por otra y la sangre se oxigena. Y hay otro que le agregamos una bomba, esta que está aquí, una bomba centrífuga, que apoya el corazón. Entonces, si es veno-venoso, reemplazamos al pulmón, oxigenamos la sangre fuera del cuerpo, y si es veno-arterial, le proporcionamos una fuente de bombeo a la sangre y de oxigenación. Eh, Alerta permanente, aquí están los mensajes. El antivirus es una endemia móvil en el país. No podemos descuidarnos, un año no hay casos en mi región porque sabemos que en el próximo año o en 2 años más van a estar las condiciones ambientales para que haya casos. Los casos se presentan entre septiembre y abril, pueden haber 2 pics de presentación, se requiere disponer de un diagnóstico rápido y en esto estamos trabajando con el ISP, intentaremos hacer disponible, sobre todo ahora que con el COVID, el PCR para virus se ha hecho más frecuente en prácticamente todas las regiones del país. Vamos a tratar de disponer de un método de diagnóstico rápido que sea fácilmente accesible. El diagnóstico precoz incide en la letalidad
nos permite adelantarnos a las complicaciones y trasladar al paciente para que tenga el cuidado adecuado. El éxito del tratamiento de soporte requiere anticipación y el uso de plasma o anticuerpos monoclonales está en este momento en evaluación. No podemos tener demasiada fe de que esta va a ser la solución si es que no llegamos muy precozmente al diagnóstico. En la fase más avanzada de la enfermedad es probable que ni los antivirales ni el uso de plasma inmune tenga un beneficio importante. Yo le agradezco a toda la red de investigadores que participan en generar conocimientos del hantavirus. Aquí hay una reunión que se hizo hace algunos años en el sur y, y acordarse siempre de proteger a los depredadores de los roedores. Eso es, muchas gracias. Gracias, agradecemos a nuestro expositor. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Alfredo, dice si podría describir con más detalle claves para realizar el diagnóstico precoz. Eh, a ver, yo creo que la parte clínica, sintomática, los síntomas son bastante inespecíficos, así que uno tiene que unir piezas del rompecabezas. Un paciente febril en un periodo que Igual, no como en es clase soy y el chileno de un minuto, pues todavía tienen este día, en un periodo que no es invernal, ¿no? eh, que uno lo une al antecedente epidemiológico que vive o ha De mental. visitado un área endémica, ya nos tiene que hacer sospechar. Y, y tercero, si tenemos la posibilidad de hacerle un hemograma, es el examen que yo propondría como el pilar o sea, el único examen que tenemos que dar la pelea por hacer. Y ahí buscar plaquetopenia. Entonces, como les digo, unir piezas de rompecabezas. Esos síntomas inespecíficos, sobre todo fiebre, compromiso del estado general, cefalea, que es progresivo. Segundo, el antecedente epidemiológico de vivir o estar en un área de riesgo. Y tercero, el tener un hemograma con plaquetas bajas. Esos son las claves. Ahora, qué es lo que hacemos ahí ante esa sospecha, sobre todo si el paciente efectivamente tiene plaquetas bajas, es derivar a un centro donde en este momento se puede hacer diagnóstico de antivirus o por lo menos mantener en observación. Desgraciadamente, en etapas muy precoces, la serología es negativa, que es con lo que se cuenta en la mayoría de los lugares. Así que hay que mantener ese paciente en observación, a no ser que uno disponga de RT-PCR, igual que para el coronavirus u otro, que es lo que vamos a tratar de hacer que esté disponible universalmente. Eh, si tenemos RT-PCR, lo podemos enviar a Valdivia, Santiago, Temuco, Puerto Montt, que está disponible. Hacer ese examen que es positivo más precozmente que el de la serología. Cambiarlo por uno así Ahora, Preguntan cuáles serían las medidas preventivas más efectivas ante la infección. a ver, esta también es una pregunta, o sea, una respuesta como bien compuesta. Yo le voy a decir, los indios, los nativos navajos en el área de Arizona, Nuevo México, Colorado, tenían eh, una frase que es muy decidora. Es, ten mucho cuidado donde pongas la nariz. Ese es el primer componente. Y lo otro que decían ellos es, si usted le desordena, esto es tradición oral, si usted le desordena las cosas a los ratones van a responder con una enfermedad grave. Entonces, los dos objetivos ahí son, uno, hay que tener
bastante cuidado donde uno respira. Y si cree que eventualmente en el lugar donde uno va a respirar o va a entrar, piensa que hay roedores, hay que tomar precauciones. Si eh, uno ve que hay evidencias de que hay roedores y uno no tiene los cuidados pertinentes, tiene el riesgo de enfermarse si uno ordena, si uno limpia, sin los cuidados respectivos. Entonces, eh, ¿qué hacer efectivamente? Bueno, si uno va a todo esto, quiero contarles un caso que es muy decidor al respecto. Un electricista que estaba trabajando en una caja de automático en el exterior de una casa, vio que había un nido de roedores en la caja y siguió trabajando en los automáticos sin tomar precaución. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se infectó con hantavirus. Una forma de ilustrar que si uno está trabajando en una caja donde hay un nido de roedores y uno respira esas secreciones, es un factor de riesgo altísimo. Si uno ingresa en forma menos específica a un entretecho o a una casa que ha estado deshabitada, en que habían roedores, o ingresa a una bodega y no ventila, y no expone a la luz, el riesgo de respirar eh, secreciones de los roedores que han estado presentes ahí es mucho más alto. Eh, Después, si uno ve evidencias de roedores, eh, genéricamente uno puede utilizar un tacho con agua, uno de estos spray, con agua y un poco de cloro, o un poco, el cloro puede echar a perder muebles, puede echar a perder el suelo, en fin, puede usar detergente. Rociar con agua con detergente inactiva el virus, le rompe la membrana. Entonces, las medidas, las medidas generales son ventilar, exponer al sol, abrir las ventanas eh, y el rociar superficies que eventualmente pueden estar infectadas con agua con detergente o con cloro. Más genéricamente, o sea, proteger los depredadores y los gatos son muy efectivos para mantener a raya los roedores fuera del ámbito humano. Tenemos una nueva pregunta. Dice, ¿a los familiares de un paciente con ANTA debe hacérsele algún examen si están asintomáticos? Bueno, esa es una pregunta, una pregunta que va a surgir cada vez más frecuentemente porque, bueno, tenemos el caso del brote con argentino y nosotros tenemos evidencia que en Chile también que un porcentaje de los casos se debe a transmisión persona a persona. Entonces, obviamente que va a haber siempre preocupación tanto de los médicos como de los familiares, más de los médicos. Y sí, se puede hacer PCR. Yo creo que lo que yo he visto, que en general hacen los servicios de salud, es ofrecer serología, pero si ustedes piensan en este camino seguido por el virus, la serología aparece muy tarde. Entonces, en la práctica nos pueden salir muchos pacientes negativos, tanto durante el periodo de incubación como pacientes expuestos que van a desarrollar después la enfermedad, eh, que la serología no tiene valor, nos va a salir negativa y se va a positivizar después de muchos días. Entonces, el ideal es hacer un esquema de seguimiento de los pacientes que hayan tenido contacto íntimo muy cercano con RT-PCR. Esa yo creo que sería la recomendación. Eh, ¿Qué es lo que hacemos si un paciente nos sale positivo y está completamente asintomático? ¿Qué tenemos para ofrecerle? En este momento bastante poco, o sea, la experiencia que tuvo, o sea, tenemos cosas que ofrecerle, pero sería, podríamos decir, entre comillas, en forma experimental.
En el brote de Argentina, al sur de Argentina, de Chubut, eh, la, vieron que una persona contagió a varios y esos varios contagiaron a otros. Entonces, eh, obviamente que sabían, o sea, todas las personas que habían estado expuestas sabían que estaban en riesgo. Y sin embargo, ¿qué es lo que se podía ofrecer a esos pacientes? Era bastante poco. Uno, vimos si eventualmente se podía hacer el uso de plasma inmune, pero era muy difícil por el tiempo que había para obtener un stock de plasma inmune. Y lo otro, el dar ribavirina. Pues la ribavirina, que es un antiviral, dado en forma muy precoz en el modelo animal, previene el desarrollo de enfermedad. Entonces, la otra tarea, si tuviéramos que definir las tareas que tenemos como país para desarrollar, ojalá en el futuro cercano, es tener diagnóstico muy precoz, o sea, RT-PCR o otra metodología molecular para hacer el diagnóstico in situ, y altamente disponible. Dos, si el paciente nos sale positivo, tener una guía de qué podemos hacer. Si vamos a tener plasma inmune, vamos a tener anticuerpos monoclonales o vamos a tener ribavirina, que está disponible en forma oral, así que no es un medicamento que sea tan difícil de conseguir. Y que pero tenemos que desarrollar un protocolo para ver qué vamos a hacer con un contacto. Por el momento, respondiendo a la pregunta, ¿qué se puede aconsejar? Bueno, usted es una persona que tiene, si es un contacto íntimo de una persona con cantavirus, es una persona que tiene mayor riesgo, entonces ojalá que precozmente, si desarrolla cualquier sintomatología, venga al hospital y nosotros podamos anticiparnos hospitalizándolo o teniéndolo o trasladándolo a un centro donde le podamos dar seguimiento y anticiparnos a las posibles complicaciones. Eso es lo que podemos hacer por el momento. Vamos a tomar la última pregunta. Dice, ¿qué precauciones deberían tomar los funcionarios de salud en la atención directa de un paciente con sospecha? Ya, una pregunta interesantísima que me permite explayarme en un tema de transmisión persona a persona. Eh, a ver, si nosotros tuviéramos que eh, definamos nada más que dos periodos. Un paciente que está o en el periodo de incubación o prodrómico, es decir, que todavía no sabemos que tiene hantavirus, y un paciente que está con el síndrome cardiopulmonar, en que ya lo diagnosticamos y lo tenemos en la UCI y le estamos dando el tratamiento. Lo que sabemos es que durante el periodo en que ya tenemos diagnosticado el hantavirus y el paciente está con los cuidados en una unidad de cuidados intensivos de paciente crítico, eh, en ese periodo no se ha demostrado que haya transmisión. Es decir, es relativamente seguro. Igual recomendamos aislamiento, en fin, pero no tenemos transmisión durante el periodo más severo de la enfermedad. Sin embargo, cuando sí tenemos riesgo de transmisión es durante el periodo de incubación y prodrómico, sobre todo en el periodo prodrómico, cuando el paciente está con los síntomas iniciales. Y de hecho, ha habido transmisión en personal de salud durante el periodo prodrómico, pero para mala suerte nuestra es el periodo en que no sabemos todavía que el paciente tiene hantavirus. Y por eso ha habido, podríamos decir, transmisión por no tener al paciente con las normas de aislamiento habituales, una transmisión de un virus de transmisión respiratoria. Así que yo diría que eh, si uno sospecha antivirus, sobre todo durante las fases iniciales, hay que protegerse con los cuidados estándares y respiratorios. Porque el virus precisamente se transmite durante
los primeros encuentros que tenemos con ellos, los primeros encuentros que tiene el paciente con el sistema de salud. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos y todas por su asistencia a esta serie de webinar. Hoy terminamos con este interesante tema, el último de esta serie de webinars. Dejarlos a todos invitados para que puedan acceder a los videos de estas grabaciones que quedan en el portal de Salud Digital, el canal de YouTube. Muchas gracias, doctor.